El exgerente del Partido Socialista y la secretaria del área de organización han situado a Koldo García como la pieza clave en el cobro de los gastos en Ferraz. Mariano Moreno y Celia Rodríguez han comparecido como testigos ante el juez del Tribunal Supremo que investiga el caso de corrupción que asedia al Partido Socialista. Al ser preguntado por la naturaleza de los gastos, los testigos no han sabido determinar con certeza a qué se debían. Lo que se han asegurado es que Koldo García era quien siempre recibía las entregas de dinero que posteriormente repartía entre el equipo de la Secretaría de Organización que capitaneaba Ábalos. Y sobre cómo se hacían estos pagos, los testigos han explicado que se limitaban a comprobar las fechas y los importes de los tickets sin hacer más verificaciones sobre qué gastos se les presentaban. Bueno, supongo que el juez, no lo supongo, algunas informaciones apuntan en ese sentido. El juez alucinó con las declaraciones de los que se encargaban de la gerencia en el día a día del Partido Socialista. Porque, claro, ¿qué sentido tiene que un partido saque decenas y decenas de miles de euros periódicamente para repartirlo en efectivo entre determinadas personas? El juez escuchaba eso y decía, pero ¿cuál era el objeto? Hombre, en fin, yo creo que el juez tiene claro, lo mismo que tenemos claro todos, que el Partido Socialista tiene un grave problema de financiación ilegal. Nadie se dedica en una organización a repartir dinero en efectivo, salvo que tú quieras, pues o bien ocultar el origen del dinero o bien ocultar el destino del dinero. Supongo que el juez alucinaría al escuchar cosas tan peregrinas como que no comprobaban quién había efectuado los gastos. Vamos, que llegaba ahí uno con tickets de comida y no verificaban quién había pagado eso. No verificaban quién había efectuado ese gasto. De hecho, pues ya circulan por algunos sitios en internet algunas preguntas referidas a algunas fechas concretas en las que al parecer determinadas personas del Partido Socialista pasaron tickets de comida en restaurantes cuando estaban en otra ciudad según su agenda pública. Y luego, por supuesto, el descuadre entre lo declarado al Tribunal de Cuentas en las cuentas oficiales del partido y lo que ahora está emergiendo sobre toda esa red de pagos en efectivo que, para empezar, se saltaba las propias leyes establecidas por el gobierno socialista en cuanto a pagos en efectivo, y para terminar, pues resulta que no encuentran encaje en la contabilidad oficial. Yo me imagino que estamos a no muchos días de la imputación del Partido Socialista por financiación ilegal, porque apesta todo el tema. Para empezar, tal como se han narrado las cosas al juez, sería perfectamente posible que yo me dedicara a recopilar tickets de comida de toda la gente que conozco. A ver, amigos, si coméis en algún sitio, pedid la factura y me la dais. Y luego lo presento al partido, que no verifica quién ha efectuado el gasto o quién ha hecho la comida, y me lo habría abonado igual. Oiga, pues qué sistema tan chuli, de pagar sobresueldos. Oye, yo te reparto al mes tanto, pero tráeme tickets de lo que sea, yo que sé. ¿Te has comprado un champú anticaspa en el supermercado de la esquina? Pues tráeme el ticket, tío, y lo metemos. Esto el partido que está gobernando y que en Hacienda opera con mano de hierro para machacar a todo autónomo que se le ocurra meter 3 euros de más en no sé qué. Bueno, pues la verdad es que el panorama para el Partido Socialista no puede ser peor. Es un gobierno zombie y encima están saliendo datos que ya no implican solo a los número 2 del partido, implican al partido en su conjunto, implican a la operativa diaria. Le han intentado en sus declaraciones echar el marrón a Koldo. No, era Koldo quien se encargaba de todo esto. Y Koldo dice, oiga, que no. Aquí resulta que hay un señor que se llama Koldo. Perdónenme, ¿quién era Koldo? ¿Qué cargo ocupaba en el partido Koldo? ¿Cómo que era Koldo el que se encargaba de todo? ¿Era concretamente qué?
Era el archipámpano del partido, vicearchipámpano tal vez. Era, no sé, el macrogurú. ¿Qué cargo tenía Koldo en el partido? En el partido quien tenía en cargo eran Ábalos y Cerdán. Y desde luego, si Koldo estaba haciendo cosas con el dinero en efectivo, con la caja del partido, pues evidentemente sería por orden o de Ábalos o de Cerdán. No va a llegar ahí un tío que no tiene un cargo en el partido y le dice al gerente, oye, que me pagues esto mensualmente. Y va el gerente y dice, vale, sí. Si funciona así, me voy yo mañana a Ferraz a decir, oye, que me des 20.000 eurillos en efectivo semanalmente. Si Koldo podía hacerlo, oiga, yo también, ¿no? Evidentemente no. Todo lo que hiciera Koldo sería con la autorización y la orden de Ábalos y de Cerdán. De los dos. Primero con uno y luego con otro. Y por supuesto, si alguien se piensa que Sánchez no estaba al tanto de todo este esquema de pagos, pues evidentemente pecaría de ingenuidad. Bueno, ya saben ustedes que el 21 de diciembre tenemos elecciones en Extremadura. ¿Y a quién ha elegido el Partido Socialista? El partido corrupto que gobierna este país. Pues a un tío que va camino del banquillo. ¿A quién va a elegir si no? Escuchen. El Partido Socialista Extremeño ratifica a su secretario general, el imputado Miguel Ángel Gallardo, como candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura de cara a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre. Así lo explicaba el secretario de Organización de los Socialistas Extremeños, Manuel Mejías. Hoy el Comité Regional del PSOE de Extremadura ha ratificado por unanimidad a Miguel Ángel Gallardo Miranda como candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura. Frente al fracaso y la huida de María Guardiola, Miguel Ángel Gallardo ofrece estabilidad, seriedad y compromiso con esta tierra. Guardiola ha mentido en el Gobierno. Guardiola ha roto Extremadura y ahora pretende bloquear con estas elecciones también a nuestra querida tierra. Recordemos que Miguel Ángel Gallardo está imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez por las presuntas irregularidades en su contratación por parte de la Diputación de Badajoz en 2017 y por ello está acusado de prevaricación y tráfico de influencias en la causa sobre David Azagra, que es como se conoce al hermano del presidente del gobierno. No solo eso. Este señor está imputado por prevaricación, tráfico de influencias, por haber contratado el hermano del presidente del gobierno con una plaza creada ad hoc, una plaza que no era necesaria, y donde le metieron a capón. Vamos, todo el mundo sabía antes de que se celebrara la vista de la oposición que la plaza era para el hermanísimo. Y no solo eso, sino que es que encima pues es como una especie de personaje de sainete. O sea, es cutre hasta decir basta. Prevaricador, pero cutre. Intentó aforarse in extremis para que le quitaran la causa a la juez Viedma. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio ojo que aquello era un fraude de ley como la copa de un pino. Y se quedó con 2 palmos de narices. O sea, es cutre, es corrupto y torpe. Y a este es al que eligen de candidato a la Junta de Extremadura. ¿Cuáles son sus posibilidades electorales? Pues cero pelotero, evidentemente. A lo mejor el Partido Socialista poniendo a otra persona sin tacha y tal, pues podría, al calor de esa tímida recuperación que Sánchez está experimentando en las encuestas a nivel nacional, pues a lo mejor podría un buen candidato hacer un buen papel en las elecciones de Extremadura el 21 de diciembre, pero no. Cogen y ratifican al corrupto cutre, al corrupto de sainete. Dices, ¿cómo es posible? ¿Han perdido el juicio? Pues no, no han perdido el juicio. Es exactamente la misma operación de, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, donde todos decíamos, pero ¿por qué narices presenta el Partido Socialista a una candidata que no tiene ni la más mínima posibilidad de salir como es Reyes Maroto? O sea, no han podido encontrar otro candidato peor. Hombre, hubieran podido presentar a Hannibal Lecter, pero presentaron a Reyes Maroto y dices,
¿por qué hacen eso? O sea, ¿es que quieren perder? No, simplemente hacen eso en el Ayuntamiento de Madrid en su día, porque el candidato del PSOE se llamaba José Luis Martínez Almeida. ¿Quién iba a llevar adelante el programa electoral del Partido Socialista mejor que Almeida? Ninguno. O entonces te ponen a un sparring, te ponen a un atontado o atontada que no tenga ninguna posibilidad, pues para que gane el candidato apadrinado realmente por el Partido Socialista. Y en Extremadura 3/4 de lo mismo. ¿Quién puede llevar adelante las políticas del Partido Socialista en Extremadura mejor que María Guardiola? Nadie. Con lo cual te ratifican a un tío que no tiene ninguna posibilidad, que es Gallardo. Si tuvieran la más mínima intención de disputarle la Junta de Extremadura a María Guardiola, pues te pondrían a alguien con una mínima posibilidad de competir, no a alguien en el que en cualquier debate tú le dices: señor, que es usted un corrupto, ¿qué está diciendo? Un señor al que le pueden callar la boca en cualquier momento por sus corrupciones y por su cutrez. Pero chaval, que te han pillado en fraude de ley, ¿qué estás hablando de intereses de los extremeños? Chaval, que has colocado el hermanísimo a dedo, ¿qué estás hablando de los intereses de los extremeños? Pero bueno, lo dicho, ¿quién es el candidato del PSOE en Extremadura? Pues se llama María Guardiola, con lo cual mantienen al pringaillo este de Gallardo para que haga de sparring y para que María Guardiola a ver si puede pillar cuantos más votos del PSOE mejor, para poder sacarse una mayoría absoluta con la que llevara adelante el programa electoral del Partido Socialista. Y no hay más. Bueno, ayer funeral laico. Sigo sin entender el concepto. Es decir, puestos a hacer eso, ¿por qué no lo llamas homenaje? Que es lo que es. Funeral laico. Es como lo de los bautizos laicos que he visto por ahí de algunos piraos. Bueno, ayer funeral laico por las víctimas de la Dana, donde hubo víctimas que se despacharon a gusto contra Sánchez, contra Mazón e incluso contra el rey Felipe. El funeral de Estado en memoria de las 237 víctimas mortales de la Dana, 229 en Valencia, 6 en Albacete, una en Cuenca y otra en Málaga, comenzó en un ambiente marcado por la tensión y la crispación a raíz de los gritos y reproches dirigidos a Carlos Mazón, Pedro Sánchez e incluso al rey Felipe VI. Antes de la llegada de los reyes y del presidente del gobierno, varios familiares de las víctimas se levantaron y mostraron fotografías de sus seres queridos. La presencia de Mazón, ubicado en la tercera fila, desató los momentos de mayor hostilidad. Desde distintas zonas del recinto se escucharon insultos y también hubo gritos dirigidos a Pedro Sánchez. Ante esta situación, varias personas entre el público pidieron calma, reclamando silencio en memoria de las víctimas. Bueno, ayer, como han escuchado ustedes, en el corte no se aprecia porque hay un corte en el corte. Pero esa persona que habla, que entiendo que es una víctima porque está dentro del recinto reservado a las víctimas, llamó asesinos a Pedro Sánchez, a Mazón y al rey. Les llamó asesinos y traidores. Y no es una víctima que es que, bueno, pues esté más tocada por la tragedia y entonces pues uno puede decir, no, bueno, es una voz aislada. No, no. En el corte se escucha y se ve cómo muchas de las víctimas presentes, a lo mejor una de cada 6, de cada 8, prorrumpen en aplausos, lo cual quiere decir una cosa, que una parte significativa, desde luego no insignificante, de las víctimas está tan cabreada como para aplaudir que se llame asesinos a Sánchez, a Mazón y al rey. Me supongo que eso indica que otra parte no desdeñable de las víctimas también estaba de acuerdo con el mensaje, pero bueno, por la solemnidad del acto decidieron no aplaudir, aunque compartieran el mensaje. Lo cual quiere decir que hay muchas víctimas que están hasta los pelos ya de todos los políticos incompetentes,
Muchas víctimas que por supuesto no tragan con la campañita hecha desde la izquierda para tratar de desviar todas las responsabilidades a Mazón. No, vamos a ver, Mazón tiene su responsabilidad, Mazón se vio desbordado el día de la Dana. Pero el principal responsable de que antes de la Dana no se llevaran a cabo las obras y los acondicionamientos que hubieran impedido las muertes no es Mazón. Se llama Pedro Sánchez. Y antes que él, los presidentes de gobierno, Rajoy y Zapatero, que se cargaron esas obras hidráulicas previstas en 2001 o que no las volvieron a poner en marcha. Caso de Rajoy. Eso antes de la Dana. Durante la Dana, Mazón ha intentado el Partido Socialista centrar el tiro en dónde estaba Mazón. ¿Y dónde estaba Sánchez? ¿Y dónde estaba Rivera? Y sobre todo, ¿hasta qué punto es importante dónde estaba Mazón? Porque el día de la Dana, a mediodía, nadie podía prever lo que estaba pasando. ¿Y saben ustedes por qué nadie lo podía prever? Porque los verdaderos responsables, la Confederación Hidrográfica del Júcar, no avisó de la que se estaba montando en el Barranco del Pollo. Todo el comité de emergencias valenciano estaba mirando a la presa de Forata, porque lo que le llegaron son mensajes de ojo que lo mismo revienta la presa de Forata. Y con todos mirando hacia Forata, resulta que en el Barranco del Pollo, sin que la Confederación Hidrográfica del Júcar avisara, se estaba montando un caudal equivalente a 4 veces el caudal del río Ebro. Y no avisaron. Y eso no es responsabilidad de Mazón. Mazón tiene lo suyo. Mazón estuvo sobrepasado por las circunstancias a partir de la tarde de ese día. Y un político no debe estar nunca sobrepasado por las circunstancias. E incluso hay veces en que, aunque un político haga lo que puede, pues chicos, si te ha tocado una catástrofe te tienes que ir a tu casa. Pero hasta ahí llega la responsabilidad de Mazón. Y se lo pongo con un ejemplo que yo creo que lo entiende todo el mundo. Ayer hablaron 3 víctimas que habían sido cuidadosamente elegidas, supongo yo que les supervisarían el discurso. De las 3 víctimas, una era una víctima del Letour, de Albacete, donde la Dana dejó 6 muertos. ¿En qué sentido hubieran sido menos víctimas las de Letour o hubiera habido menos víctimas en Letour, Albacete, Castilla-La Mancha, si Mazón no hubiera comido en el Ventorro? Si Mazón ese día dice, pues mira, me como un sándwich, me voy al Cecopi, aunque no forma parte de él, y voy a estar ahí sentado viendo todo, ¿habría habido alguna víctima menos? Pues resulta que no, porque si no se avisa desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, da igual que Mazón estuviera en el Ventorro o estuviera haciendo caca en el baño del Cecopi. Leches. Y en Letour, Albacete, evidentemente, las víctimas no fueron víctimas por ninguna acción de Mazón. ¿Debería dimitir Mazón? Pues probablemente. Ahora, si Mazón dimitiera un solo segundo antes que Sánchez, eso sería un fracaso brutal para la sociedad española y valenciana, porque el responsable último de lo que no se hizo antes de la Dana se llama Sánchez, no Mazón. El responsable de que no se avisara de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo se llama Sánchez, no Mazón. El responsable de que luego se retrasara 3 días la ayuda a los valencianos se llama Sánchez, no Mazón. Y por lo que yo he podido ver en Valencia, por lo que he podido pulsar, hablando con gente a la que le tocó directamente la tragedia, la gente lo tiene muy claro. No he oído ni una palabra de comprensión hacia Mazón. La gente piensa que se tiene que ir. Ahora la gente tiene muy claro dónde está la responsabilidad principal. Y no es en Mazón, es en Sánchez. En fin, antes hemos hablado de cómo ya hasta Bill Gates está reculando con el alarmismo climático, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya saben ustedes lo del tonto y la linde. La linde se ha acabado, pero el gobierno español sigue. Primero, que había que prohibir los coches de combustión. Cómprese usted un eléctrico o un híbrido, hombre, así salvará al planeta.
Bueno, pues ahora quieren prohibir los coches híbridos. Tócate las narices. El gobierno apuesta ahora por prohibir los coches híbridos y que solo puedan circular los eléctricos. El ejecutivo de Pedro Sánchez solicita a Bruselas que cumpla con la hoja de ruta prevista y prohíba la venta de coches con motor de combustión para 2035. Y es que en materia regulatoria sigue existiendo incertidumbre por las medidas restrictivas que vienen de la Unión Europea y que se aplican en España aún con más firmeza. De hecho, Bruselas ha admitido su error de cálculo al someter al mercado europeo a una tensión innecesaria en la implantación del coche eléctrico, por lo que estaría buscando la fórmula para dar marcha atrás. O sea, ¿recuerdan ustedes el fiasco de los biocombustibles? ¿Recuerdan ustedes el dineral que se gastó la Unión Europea en promover que, en fin, para salvar el planeta había que hacer gasoil a partir de vegetales? Una campaña brutal. Creo que estoy hablando del año 2006. No me hagan mucho caso, pero por ahí. Campaña brutal para los biocombustibles. Luego, al cabo de pocos años, creo que nos vamos a 2010, pero estoy hablando de memoria, dice la Unión Europea que, bueno, que en realidad el gastar, el hacer diésel a partir de vegetales, pues que entonces está contribuyendo a que haya menos producción de comida y que entonces, pues no es bueno esto de los biocombustibles. Por supuesto, toda una serie de golfos harían fortunas durante la etapa en que los biocombustibles eran recomendables. Bueno, pues ahora, coches de combustión no, híbridos. Pasan unos pocos años, no, híbridos no, eléctricos. ¿Se dan ustedes cuenta de qué va la película? Ni calentamiento global antropogénico, ni mandangas. Aquí de lo que hablamos es de dinero. De dinero, ojo, y de geopolítica. Porque aquí han confluido dos intereses distintos. Por una parte, los que se apuntan a un bombardeo, que se prohíben los híbridos, hago dinero con eso. Que se fomentan los híbridos, hago dinero con eso. Hay gente que sabe operar cuando la bolsa sube y cuando la bolsa baja, porque se puede ganar dinero en ambos casos. Luego estamos los tontos que no sabemos hacer dinero ni cuando sube ni cuando baja, ¿no? Pero los verdaderamente listos aquí se apuntan a un bombardeo, hacen lobby ante quien tiene que sacar las leyes y hacen fortuna con las leyes que sacan aquellos a los que han lobbyado. Bueno, pues tendremos en algún momento que rebelarnos ante todo este saqueo brutal. Pero les decía que confluían dos cosas. Uno, los que quieren hacer pasta. Los que quieren saquear al prójimo. Y dicen, con esto de la transición verde, vamos a forrarnos. Y eso se mezcla con otros, que no van a por la pasta. O no van principalmente a por la pasta. Que son los que han tratado de vender a toda costa la ideología del decrecimiento. El planeta sufre, el planeta está en peligro, entonces Occidente debe decrecer. En lugar de ser cada vez más próspero, cada vez menos próspero, porque si no, el planeta va a estallar. Eso sí, mientras tanto China abriendo 2 centrales de carbón cada semana. China aumentando exponencialmente sus emisiones. Ya emite mucho más CO2 a la atmósfera que toda la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Pero estos que actúan por motivo ideológico, ¿a quién le dicen que tiene que emitir menos? A Occidente, no a China, a Occidente. Esos no actúan por dinero, esos actúan por ideología, al servicio de un totalitarismo externo. Esos actúan porque quieren destruir la economía liberal de mercado de Occidente. Y la única manera de destruirla es convenciendo a los estúpidos occidentales de que es que, jolín, si son cada vez más ricos, entonces el planeta sufre. Bueno, ahora están empezando a cambiar las cosas. Han bastado 9 meses de Donald Trump en la Casa Blanca para que se empiece toda esta estafa a venir abajo. Y ya hasta Bill Gates diciendo que, bueno, en realidad cambio climático hay, pero eso de que va a destruir a la humanidad no es tan así. Y eso nos lo dicen 20 años después de 20 años de saqueo. Pues nada, chachi.